Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Esta es Vatican News en transmisión exclusiva y extraordinaria desde la Basílica de San Pedro de la celebración de la penitencia presidida por el Papa Francisco en el marco de la celebración de la jornada 24 horas para el Señor. Esta celebración presidida por el Papa tendrá la característica de la celebración del rito de la reconciliación de más penitentes con la confesión y la absolución individual. Desde los estudios de Vatican News estamos en compañía del Padre Salvador Aguilera y de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de la redacción. Cuando en Roma son las 4:57 de la tarde, damos inicio y saludamos a todas las emisoras de radio, televisión y a todos aquellos que nos siguen a través de internet en nuestro portal www.vaticannews.va. Padre Salvador, damos inicio a esta celebración mientras en imágenes vemos el inicio de la procesión para poder así, de esta manera, empezar esta celebración penitencial. Hemos visto cómo se iniciaba la procesión desde la capilla de la entrada a la basílica, donde está la imagen de la Piedad de Miguel Ángel, y hay una numerosa fila de sacerdotes con la estola morada preparados para confesar a todos los fieles presentes, y en este instante vemos como por el centro de la basílica va el Santo Padre revestido con la capa pluvial de color morado propio de este tiempo penitencial de Cuaresma. Es sobrecogedora esta imagen de tantísimos sacerdotes haciendo la inclinación ante el altar de la confesión en San Pedro. Efectivamente, esta celebración que llega a su quinto año que se celebra estas 24 horas para el Señor, en el tiempo de Cuaresma, este momento de hacer un alto en la vida para poder hacer un examen de conciencia, de ver cómo va la vida y poder reconciliarse con Dios, con uno mismo y con el hermano. Una jornada promovida por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y sobre todo motivada por el Papa Francisco en estas últimas celebraciones. La celebración de hoy tendrá la característica de un momento de celebración de la palabra de Dios, un segundo momento del rito de la reconciliación y finalmente el agradecimiento de parte de todos los penitentes y confesores. Se está acercando ya el Santo Padre ante el altar, hará la inclinación. Vemos que en este día han colocado un Cristo crucificado que normalmente no está en ese lugar, justo en las escaleras de bajada a la tumba de Pedro. Está todo adornado sobriamente debido al tiempo de la Cuaresma, y también vemos a la izquierda el ambón bellísimo con la anunciación en dorado, donde será proclamada la palabra de Dios en unos breves instantes, y sobre la cual el Santo Padre hará la homilía de hoy, que nos ayudará a reflexionar sobre nuestra condición de pecadores y sobre la misericordia que Dios tiene con el alma arrepentida. Una vez incensado a Cristo crucificado, el Santo Padre se dirige acompañado por el maestro de ceremonias y otro ceremoniero a la sede preparada a un lado de la basílica, frente a la estatua de bronce de San Pedro. En nombre del Padre, En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre
y de Jesucristo nuestro Salvador, estén con todos vosotros. y con tu espíritu. Hermanos, Dios nos llama una vez más a la conversión. Oremos para obtener la gracia de una vida nueva en Cristo Señor. La asamblea se recoge en un momento de silencio. Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que no te complaces en la muerte del pecador, sino que se convierta. Auxilia a tu pueblo para que vuelva a ti y viva. Ayúdanos a escuchar tu palabra, confesar nuestros pecados y darte gracias por el perdón que nos otorgas. Haz que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas en Cristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Después de la oración del Santo Padre, damos inicio a la celebración de la palabra. Se acerca un lector al ambón. Se leerá en primer lugar la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10 y del 19 al 22. Prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Chiunque ha questa speranza in Lui, Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. chiunque commette il Todo el que peccato, comete pecado commette anche l'iniquità, quebranta también la ley, perché il peccato pues el pecado è l'iniquità. es quebrantamiento de la ley. Voi sapete che Egli si manifestò per togliere i peccati e che in Lui non Y vi è sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay rimane in pecado. Lui non pecca. Todo el que permanece en Él no Chiunque peca. pecca Todo non el l'ha que peca visto no lo ha né l'ha visto ni conosciuto. conocido. Figlioli, nessuno vi inganni. Hijos míos, que nadie os engañe. Giustizia è giusto, Quien obra la come justicia es Egli è justo, giusto. como Él es justo. Chi commette il peccato viene Quien comete el dal diavolo, pecado es del perché diablo, da principio pues el è diablo peca peccatore. desde el principio. Per questo si manifestò il Figlio di Dio, El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Chiunque è stato generato da Dio non commette peccato. Todo el que ha sido nacido de Dios perché un no comete germe pecado, umano rimane in porque lui. su germen permanece en Él, Può peccare y no puede perché pecar, è stato porque ha generato da nacido de Dio. Dios. In questo si distinguono En i esto figli se di Dio reconocen a dai los hijos figli de del Dios diavolo. y los hijos del diablo. Chi non pratica la giustizia non è Todo el que di no obra Dio, la justicia no es de neppure Dios, lo è ni chi non tampoco ama el que il no suo ama a su fratello. hermano. In questo conosceremo che siamo dalla verità. En esto conoceremos que somos la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él, Qualunque cosa esso ci en rimproveri. caso de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza qualunque ante cosa Dios. chiediamo, la riceviamo Cuanto da pidamos, Lui, lo recibimos de Él, perché osserviamo i porque suoi guardamos sus mandamientos e y facciamo hacemos quello lo que le gli è agrada. gradito.
Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Il Signore bontà e misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso, recita el estribillo del Salmo 129. Dal profondo a te grido, oh Signore, Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le mie colpe, Signore, Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? ma con te Pero de ti procede el perdón così avremo il y así infundes respeto. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Più che le sentinelle Aguarde Israel al Señor, il Signore, perché con más que el centinela a la aurora, misericordia porque del Señor viene la misericordia, con lui la redención copiosa, egli redimerà Israele y Él redimirá a Israel delle sue de todos sus delitos. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Es el canto al Evangelio. Se acercan en este momento los acólitos al Santo Padre para que coloque el incienso en el incensario. Seguidamente se acercará el diácono para recibir la bendición antes de proclamar el Evangelio que hoy será del capítulo 26 según San Mateo.
Il Signore sia con voi. El Señor esté con vosotros. Dal Vangelo secondo Matteo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. In quel tempo Pietro se ne stava seduto fuori nel cortile. En aquel tiempo, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le Anche dijo, tu eri con Gesù il Galileo. «También tú estabas con Jesús el Ma egli Galileo». negò davanti a tutti dicendo: Él lo negó delante de todos, diciendo, «No sé qué quieres decir». Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva. Y al salir al Disse ai portal lo presenti: vio otra y dijo a los que estaban allí, Costui era con Gesù, il Nazareno. «Este estaba con Jesús el Nazareno». Ma egli negò di nuovo giurando: Otra Non vez conosco negó quell'uomo. él con juramento, «No conozco a ese hombre». Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, Anche tu sei uno di loro. «Seguro, tú Infatti, también eres tuo uno de accento ti ellos, tradisce. tu acento te delata». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare. Entonces él se puso a Non echar conosco maldiciones y a jurar diciendo, «No E conozco a subito un ese gallo hombre». cantò. Y enseguida cantó E un Pietro gallo. si ricordò della parola di Gesù, che aveva Pedro se detto: acordó de aquellas palabras de Prima che il Jesús gallo canti, tu mi negherai antes de 3 que volte. cante el gallo, «Me negarás 3 veces». E uscito fuori, pianse amaramente. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Parola del Signore. Palabra del Señor. Hemos escuchado el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 69 al 75. Enseguida nos disponemos a escuchar la homilía del Papa Francisco. Recordamos a todos nuestros oyentes de Vatican News, estamos en el marco de la jornada de 24 horas para el Señor y damos inicio justamente con la celebración penitencial presidida por el Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, grande gioia e consolazione ci viene offerta dalle parole di San Giovanni che abbiamo ascoltato. cuánta alegría y consuelo nos dan las palabras de San Juan que hemos escuchado. Es tal el amor que Dios nos tiene, que nos hizo sus hijos, y cuando podamos verlo cara a cara, descubriremos aún más la grandeza de su amor. Non solo, l'amore di Dio è sempre più grande di quanto possiamo immaginare. No solo eso, el amor de Dios es siempre más grande de lo que podemos imaginar y se extiende incluso más allá de cualquier pecado de nuestra conciencia pueda reprocharnos. Es un amor que no conoce límites ni fronteras. No tiene esos obstáculos que nosotros, por el contrario, solemos poner a una persona por temor a que nos quite nuestra libertad. Sappiamo che la condizione di peccato ha come conseguenza la lontananza da Dio. Sabemos que la condición de pecado tiene como consecuencia el alejamiento de Dios. De hecho, el pecado es una de las maneras con que nosotros nos alejamos de Él, pero esto no significa que Él se aleje de nosotros. La condición de debilidad y confusión en la que el pecado nos sitúa constituye una razón más para que Dios permanezca cerca de nosotros. Esta certeza debe acompañarnos siempre en la vida. Las palabras del apóstol son un motivo que impulsa a nuestro corazón a tener siempre
una fe inquebrantable en el amor del Padre. Qualunque cosa esso possa rimproverarci, Dio è En più caso de que grande del nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón. La sua grazia continua a lavorare in noi per rendere più forte la speranza. Su gracia continúa trabajando en nosotros para fortalecer cada vez más la esperanza de que nunca seremos privados de su amor a pesar de cualquier pecado que hayamos cometido, rechazando su presencia en nuestras vidas. È questa speranza che spinge a prendere coscienza del disorientamento che spesso prende la nostra esistenza. Es esta esperanza la que nos empuja a tomar conciencia de la desorientación que a menudo se apodera de nuestra vida, como le sucedió a Pedro en el pasaje del Evangelio que hemos escuchado, y enseguida cantó un gallo. Y Pedro se acordó de aquellas palabras que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. L'Evangelista è estremamente sobrio. Il canto del gallo sembra cogliere un uomo ancora confuso. El evangelista es extremadamente sobrio. El canto del gallo sorprende a un hombre que todavía está confundido. Después recuerda las palabras de Jesús y por último se rompe el velo. Y Pedro comienza a vislumbrar, a través de las lágrimas, que Dios se revela en ese Cristo abofeteado, insultado, renegado por él, pero porque va a morir por él. Pietro, che avrebbe voluto morire per Gesù, adesso comprende che deve lasciare che egli muoia per lui. Pedro, que habría querido morir por Jesús, comprende ahora que debe dejar que muera por él. Pedro quería enseñar a su maestro, quería adelantársele. En cambio, es Jesús quien va a morir por Pedro. Y esto Pedro no lo había entendido, no lo había querido entender. Pietro si confronta ora con la carità del Signore e finalmente capisce che lui lo ama e gli chiede di lasciarsi amare. Pedro se encuentra ahora con la caridad del Señor y entiende por fin que Él lo ama y le pide que se deje amar. Pedro se da cuenta de que siempre se había negado a dejarse amar, se había negado a dejarse salvar plenamente por Jesús y por lo tanto no quería que Jesús lo amara por totalmente. Lasciarsi amare davvero. Qué difícil es dejarse amar verdaderamente. Siempre nos gustaría que algo de nosotros no esté obligado a la gratitud, cuando en realidad estamos en deuda por todo, porque Dios es el primero y nos salva completamente con amor. Chiediamo ora al Signore la grazia di farci conoscere la grandezza del suo amore che cancella ogni nostro peccato. Pidamos ahora al Señor la gracia de conocer la grandeza de su amor que borra todos nuestros pecados. Dejémonos purificar por el amor para reconocer el amor verdadero. Y ahora en silencio, hagamos el examen de conciencia. De esta manera concluye la homilía del Santo Padre, invitando a todos los presentes y a la Iglesia Universal a hacer este momento de pausa y dedicar 24 horas para el Señor para poder prepararnos adecuadamente para vivir los misterios pascuales. En su mensaje de Cuaresma, en este año 2018, titulado Al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría, el Papa nos invita a todos los fieles a vivir como una ocasión propicia la iniciativa que invita a celebrar el sacramento de la reconciliación en un ambiente de adoración eucarística. Y por eso en cada diócesis, al menos en una iglesia, dejarán abierto durante toda la noche, 24 horas consecutivas, para dar a los fieles la posibilidad de adorar al Santísimo durante la noche y también de poder confesarse, poder recibir el perdón del Señor. Como bien decías al inicio, el presidente del Dicasterio para Nueva Evangelización, Monseñor Fisichella, decía que el objetivo de esta jornada es ofrecer a todos, especialmente a aquellos que todavía sienten cierta incomodidad ante la idea de ingresar en una iglesia, el abrazo misericordioso de Dios. Por tanto, es una ocasión para regresar al Padre, que va más allá de los tiempos y de los modos
habitualmente conocidos. Es un momento ahora para prepararnos a este momento de gracia, al momento de la confesión, que es el abrazo misericordioso de Dios. Y para ello, lo mejor es hacer un profundo examen de conciencia. Algunas pautas que pueden ayudarnos para este examen de conciencia es preguntarnos: ¿voy al sacramento de la penitencia con sincero deseo de purificación, conversión, renovación de vida y amistad más profunda con Dios? ¿O por el contrario, lo considero como una carga que se ha de recibir la menos veces posibles? ¿Me olvidé o callé voluntariamente algún pecado grave en las confesiones anteriores? ¿Cumplí la penitencia que me fue impuesta? ¿Reparé la injusticia que acaso cometí? ¿Me esforcé en llevar a la práctica los propósitos de enmendar la vida según el Evangelio? Termina este tiempo de reflexión, el Santo Padre se ha puesto en pie y ahora comienza el rito de la reconciliación con la confesión general de los pecados. Fiduciosi nella misericordia di Dio nostro Confiados en la misericordia de Dios nuestro Padre, reconozcamos y confesemos nuestros pecados. Pongámonos de rodillas. a Dio onnipotente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Alziamoci. Podéis levantaros. Rivolgiamo la nostra preghiera Oremos confiadamente a Cristo el buen pastor, che va in cerca della que busca la oveja perdida e la y una vez encontrada la recibe lleno de alegría. En tu misericordia acógenos, Señor. Gesù, medico del corpo e Jesús, delle anime, médico del cuerpo y de las almas, sana las llagas de nuestro corazón, ayúdanos siempre con la fuerza de tu Espíritu. spogliaci dalla corruzione dell'uomo vecchio, Despójanos de la corrupción del hombre viejo que hay en nosotros y revístenos del hombre nuevo. Haz que por la penitencia nos unamos más a tu persona para alcanzar la gloria de tu resurrección. Maria, tua madre, rifugio dei peccatori, María, tu Madre, refugio de los pecadores, interceda por nosotros, y tú, danos la indulgencia y la paz. tu che perdonasti la donna Tú que perdonaste a la mujer pecadora, no apartes de nosotros tu misericordia.
Tu che portasti sulle spalle la pecorella smarrita, Tú que pusiste sobre tus hombros a la oveja perdida, recíbenos con bondad también a nosotros pecadores. tu che promettesti al ladrone Tú que prometiste el paraíso al ladrón arrepentido, admítenos un día en el gozo de tu reino. Tu che sei morto e risorto per noi, rendici partecipi dei Tú frutti. que has muerto y resucitado por nosotros, haznos partícipes de los frutos de tu Pascua. Ora nello spirito del Vangelo riconciliamo Ahora en el espíritu del Evangelio oremos con fe a Dios Padre para obtener el perdón de nuestros pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. O Dio che nei tuoi sacramenti Oh Dios, que has dispuesto en tus sacramentos el remedio a nuestra debilidad, concédenos recibir con alegría los frutos de la redención y mantenerlos con una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Con esta oración pasamos a la celebración de la confesión y la absolución individual. Los penitentes, el Papa Francisco y algunos sacerdotes encargados se dirigirán al interno de la Basílica de San Pedro para poder confesar a algunas personas. Durante las confesiones individuales también habrá momentos de meditación, de reflexión y también algunos cantos. Vemos en imágenes ya que el Papa Francisco se dispone para poder ir al confesionario. En la sede se ha quitado la capa y la estola y ahora se está dirigiendo junto al maestro de las ceremonias hasta el confesionario donde, como vemos cada año en esa imagen tan bellísima, vemos al sucesor de Pedro confesarse en primer lugar como diciendo: os doy ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo como hizo Jesús el Jueves Santo al lavar los pies a los discípulos. El Santo Padre se acerca al confesionario que está delante del sepulcro de San Josafat. Se arrodilla y comienza el sacramento de la confesión. Acercarse al sacramento de la confesión es acercarse a la misericordia de Dios. Para ello es necesario reconocer los pecados y poder arrepentirse de ellos. En este sentido, la Iglesia nos invita, a través de la oración del penitente, a realizar este gesto, una oración que todos estamos invitados a realizar, y nos dice: Dios, Padre lleno de clemencia, como el hijo pródigo que marchó hacia tu encuentro, te digo: he pecado contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Cristo Jesús, Salvador del mundo, como el ladrón al que recibiste y abriste las puertas del paraíso, te ruego,
Acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Espíritu Santo, fuente de amor, confiadamente te invoco. Purifícame y haz que camine como hijo de la luz. El Papa Francisco sigue en el sacramento de la confesión, se está confesando y, como decía el Padre Salvador, da ese ejemplo como lo hizo Jesús, dando el ejemplo de servicio a sus discípulos. Y ahora nos muestra en este signo, en este sacramento, también confesando sus pecados. Averte faciem tuam a peccatis meis. Hacer examen de conciencia es someter nuestra vida a examen a la luz de la palabra de Dios. Por eso hemos de pensar cómo hemos amado a Dios sobre todas las cosas y cómo hemos amado al prójimo como a nosotros mismos. El Papa Francisco ha terminado la confesión y ahora se ha ubicado dentro de un confesionario y inicia también el administrar el sacramento de la confesión. La primera persona en acercarse ante el Papa Francisco para poder confesarse es una joven romana. Proitias mea facie tua, et Spiritum Sanctum tuum ne auferas a me. Otros puntos que pueden ayudarnos también en este examen de conciencia para poder confesar los pecados es ver cómo nuestra relación con Dios, cómo es y cómo se encuentra nuestro corazón ante Dios. Podemos preguntarnos, ¿tiende mi corazón a Dios de manera que en verdad lo ame sobre todas las cosas en el cumplimiento fiel de sus mandamientos, como ama un hijo a su padre? ¿O por el contrario, vivo obsesionado por las cosas temporales? También podemos preguntarnos, ¿obro en mis cosas con recta intención? ¿Es firme mi fe en Dios que nos habló por medio de su Hijo? ¿Me adhiero firmemente a la doctrina de la Iglesia? ¿Tengo interés en mi instrucción cristiana escuchando la palabra de Dios, participando en la catequesis y evitando cuanto pudiera dañar mi fe? ¿He profesado siempre con vigor y sin temores mi fe en Dios? ¿He manifestado mi condición de cristiano en la vida pública y en la privada?
¿Cómo está mi oración? ¿He rezado mañana y noche? ¿Mi oración es una auténtica conversación de mente y corazón con Dios o un puro rito exterior? ¿He ofrecido a Dios mis trabajos, dolores y gozos? ¿O solo recurro a Él en mis tentaciones? Deus non despicies. Tengo reverencia y amor hacia el nombre de Dios, o le ofendo con blasfemia, falsos juramentos, o usando su nombre en vano. ¿Me he conducido irreverentemente con la Virgen María y los santos? Guardo los domingos y días de fiesta de la Iglesia, participando activa, atenta y piadosamente en la celebración litúrgica y especialmente en la misa. ¿He cumplido el precepto anual de la confesión y de la comunión pascual? Tengo quizá otros dioses, es decir, cosas por las que me preocupo y en las que confío más que en Dios, como son las riquezas, las supersticiones, el espiritismo o cualquier forma inútil de magia. Estos son algunos puntos que pueden ayudarnos para realizar un examen de conciencia en cuanto a nuestra relación con Dios, al amor que tenemos a Dios y cómo está nuestro corazón. Mientras el Papa Francisco continúa confesando y vamos viviendo este momento de misericordia, de reconciliación, de volver, como dijo el Papa Francisco en su homilía, de volver a Dios, de no alejarnos, de a pesar de haber, por nuestra condición de pecadores, haber quedado lejos de Él, volvamos a través de la penitencia, de la reconciliación, a la casa del Padre como lo hizo el Hijo pródigo. Hojeando el ritual de la penitencia, podemos ver cómo hay un rito para reconciliar a un solo penitente, también un rito para reconciliar a varios penitentes con confesión y absolución individual, como vemos hoy en la Basílica de San Pedro, y también como hay un rito para reconciliar a muchos penitentes con confesión y absolución individual. En el rito para un solo penitente vemos cómo hay una acogida por parte del sacerdote en la sede penitencial y cómo se ponen los ojos en Jesús, que fue entregado por nosotros, por nuestros pecados, y que nos ha redimido, que nos ha salvado. Y a continuación viene la confesión de los pecados, y uno de los gestos bellísimos es cuando el sacerdote impone sus manos sobre nosotros y nos absuelve en el nombre del Señor todos nuestros pecados. Parecería como el Padre que recibe al Hijo pródigo y lo invita a levantarse de su condición de pecador y le da la mejor vestidura, que es su misericordia, y lo sienta al banquete de la Eucaristía y le pone su anillo en la mano, que es la alianza nueva y eterna, ese amor de Dios con los hombres, que no se cansa de esperar
cuya misericordia es infinita, cuya puerta está siempre abierta, porque en el costado de Cristo en la cruz quedó abierta la misericordia de una vez para siempre. Entra en el Señor, Él te espera. Haz morada eterna en Él, porque su misericordia es para ti. Desde la Basílica de San Pedro, Vatican News continúa acompañando al Papa Francisco en esta celebración penitencial en el marco de esta jornada de 24 horas para el Señor, convocada por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Este año, esta jornada se inspira en el Salmo 130, de ti procede el perdón. Y con este lema se vivirá el día de hoy viernes y también el día de mañana sábado, esta celebración dedicadas para el Señor. 24 horas para poder volver la mirada, el corazón y la vida a Dios, que es Padre de misericordia. En este sentido, recordamos algunos pasajes importantes del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año, que tiene como título: Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría, inspirado en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 12. En su mensaje, el Santo Padre nos recuerda que para poder vivir y seguir la Cuaresma, tenemos que acercarnos a este signo sacramental de nuestra conversión, que anuncia y realiza la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida. El Papa también nos hace ver de que, como cada año en este mensaje, Él quiere solamente ayudar a la Iglesia a vivir con gozo y con verdad este tiempo de gracia. Y el Papa dice: lo hago inspirándome en una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y era este título que hemos dicho: al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Esta frase sabemos que se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y que está ambientado en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. El versículo 12 dice: al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría, y el 13 continúa: pero el que persevere hasta el final se salvará. Precisamente aquí, desde el Monte de los Olivos, Jesús está viendo ante él el templo. Es en el contexto de la pasión, porque Jesús ya sabe que está a las puertas el momento de hacer la voluntad del Padre. Y respondiendo a nuestro Señor a una pregunta a sus discípulos, les anuncia la gran tribulación y les describe la situación en la que podría encontrarse la comunidad de los fieles. Jesús dice que frente a acontecimientos dolorosos, algunos falsos profetas engañarán a mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad de los corazones. Y dice el Papa Francisco que este es el centro de todo el Evangelio. Dedicará el Papa una gran parte de su discurso a las formas que asumen estos falsos profetas, que él llama encantadores de serpientes y charlatanes. El Papa llama a estos encantadores
de serpientes a aquellos que se aprovechan de las emociones humanas para poder esclavizar a las personas y llevarlas a donde ellos quieren. El pontífice recuerda cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo al que se le confunde con la felicidad. Cuántos hombres y mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero, que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos, dice el Papa. Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad, encantadores de serpientes. Otros falsos profetas, dice el Papa Francisco, son charlatanes, porque lo único que hacen es ofrecer soluciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos que, sin embargo, son remedios inútiles. Dice el Papa que cuántos son los jóvenes a los que se les ofrece el falso remedio de la droga, de unas relaciones de usar y tirar, de ganancias fáciles pero deshonestas. ¿Cuántos se dejan cautivar por una vida completamente virtual en la que las relaciones parecen más sencillas y rápidas, pero que después resultan dramáticamente sin sentido? Por eso dice el Papa, cada uno de nosotros está llamado a discernir y a examinar en su corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos profetas. Tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel superficial. Tenemos que aprender a reconocer qué cosas son las que dejan en nuestro interior una huella buena y más duradera, porque vienen de Dios y porque sirven para nuestro bien. En este sentido, en su mensaje el Papa invita a ver cómo está nuestro corazón. ¿Es un corazón frío? ¿Es un corazón que tiene vida, que siente? ¿O es como un corazón de piedra? ¿Es un corazón que tiene la caridad dentro? El Papa dice, lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero, que es la raíz de todos los males. A esta le sigue el rechazo de Dios, y por tanto el no querer buscar consuelo en Él, prefiriendo quedarnos con nuestra desolación antes que sentirnos confortados por su palabra y sus sacramentos. En su mensaje también para esta Cuaresma, el Papa recuerda que todo esto se transforma en violencia, que se dirige contra aquellos que consideramos una amenaza para nuestras certezas. ¿Quiénes son? El niño por nacer, el anciano enfermo, el huésped de paso, el extranjero, así como el prójimo que no corresponde a nuestras expectativas. Pasando también a un nivel mucho más general, en su mensaje el Papa se refiere a la creación como un testigo silencioso de este enfriamiento de la caridad. La tierra, dice el pontífice, está envenenada a causa de los desechos arrojados por negligencia e interés. Los mares, contaminados. Los cielos, contaminados. Se ven surcados por máquinas que hacen llover instrumentos de muerte, indica el Papa. El amor se enfría también en nuestras comunidades, un tercer aspecto de la caridad. El Papa señala que falta el amor. ¿Y cómo sabemos que falta el amor en las comunidades? Lo sabemos a través de la asedia egoísta, el pesimismo estéril, la tentación de aislarse y de entablar continuas guerras fratricidas, la mentalidad mundana que inunda las comunidades, que los lleva a ocuparse solo de lo aparente, disminuyendo de este modo el entusiasmo misionero de no ser una iglesia en salida.
Siguiendo con el examen de conciencia, hemos meditado sobre el mandamiento del amor a Dios y ahora tocaría meditar sobre el mandamiento del amor al prójimo. Podemos preguntarnos, ¿tengo auténtico amor a mi prójimo o abuso de mis hermanos, utilizándolos para mis fines y comportándome con ellos como no quisiera que se comportasen conmigo? ¿Los he escandalizado gravemente con palabras o con acciones? ¿He contribuido en el seno de mi familia al bien y a la alegría de los demás con mi paciencia y verdadero amor? ¿Han sido los hijos obedientes a sus padres, prestándoles respeto y ayuda en sus necesidades espirituales y temporales? ¿Se preocupan los padres de educar cristianamente a sus hijos, ayudándoles con el ejemplo y con la paterna autoridad? ¿Son los cónyuges fieles entre sí en el corazón y en la vida? Podemos también preguntarnos, ¿comparto mis bienes con quienes son más pobres que yo? ¿Defiendo en lo que puedo a los oprimidos? ¿Ayudo a los que viven en la miseria? ¿Estoy junto a los débiles? ¿O por el contrario, he despreciado a mis prójimos, sobre todo a los pobres, débiles, ancianos, extranjeros y hombres de otras razas? ¿Realizo en mi vida la misión que acepté en mi confirmación? ¿Participo en las obras de apostolado y caridad de la Iglesia y en la vida de mi parroquia? ¿He tratado de remediar las necesidades de la Iglesia y del mundo? He orado por ellas, especialmente por la unidad de la Iglesia, la evangelización de los pueblos, la realización de la paz y la justicia. Mientras el Papa Francisco continúa confesando en la Basílica de San Pedro, la Iglesia nos invita también a preguntarnos, ¿me preocupo por el bien y la prosperidad de la comunidad humana en la que vivo? ¿O me paso la vida preocupado tan solo de mí mismo? ¿Participo según mis posibilidades en la promoción de la justicia, la honestidad de las costumbres, la concordia y la caridad en este mundo? ¿He cumplido con mis deberes cívicos? ¿He pagado mis tributos? En el rito para administrar la reconciliación o la confesión, sería bellísimo si pudiéramos meditar profundamente la oración que el sacerdote pronuncia sobre nosotros imponiendo las manos. Ya es bellísimo en sí este gesto. Sabéis que
el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino en la Eucaristía para pedir que el Padre envíe al Espíritu y así santificando el pan y el vino se haga presente el Hijo. Es una acción trinitaria, es el Padre que envía al Espíritu para que se haga presente al Hijo. Esas manos que hacen la sombra sobre el pan y el vino son la sombra anunciada por Gabriel a María en la Anunciación. El Espíritu te cubrirá con su sombra. Por eso en nosotros se da una nueva encarnación de la gracia cada vez que confesamos nuestros pecados, porque las tinieblas del pecado nos han apartado de Dios y al acercarnos y arrodillarnos pedimos, Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador. Decimos como Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el sacerdote impondrá las manos sobre nosotros, cubriéndonos con la sombra del Espíritu, y pronunciará estas palabras, que son la fórmula de absolución. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Perdón y paz es lo que recibimos en este sacramento. Es el perdón y la reconciliación con Dios. Es que Cristo quiere sanar las heridas que el pecado ha dejado en nuestra alma. Y nos es administrado este ungüento del sacramento de la confesión. Y finaliza el sacerdote diciendo, y yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Veis la presencia trinitaria como en la Eucaristía, os decía, se invocaba al Padre para que envíe al Espíritu y se haga presente el Hijo? Aquí el sacerdote nos absuelve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No seas reacio a la misericordia de Dios. Acércate a Él. Él quiere perdonar tus pecados. Lo está deseando desde hace mucho tiempo. Como el Padre misericordioso de la parábola, cada día sale a la puerta y te espera. Levántate. Vete hacia Él. Él te espera. Vatican News en transmisión de la celebración penitencial. El Papa Francisco continúa administrando el sacramento de la penitencia y nosotros seguimos recordando algunos puntos importantes del mensaje del Santo Padre para la Cuaresma de este año. El Papa en su mensaje nos invita sobre todo a ver a nuestro alrededor aquellos signos que antes la Iglesia nos ha presentado, la Iglesia nuestra Madre y Maestra. La Iglesia nos dice que la medicina a veces amarga de la verdad nos ofrece en este tiempo de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno. Esta es la respuesta que da el Papa a las tentaciones y a la situación que antes había descrito. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? En nuestro tiempo, dice el Papa, el hecho más oportuno y más adecuado para realizar es la oración. La oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas en las cuales nos engañamos a nosotros mismos.
para buscar finalmente el consuelo de Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida. Este es el primer dulce remedio. Esta es la medicina a veces amarga que nos ofrece, pero la verdad. Y es un dulce remedio que tenemos que practicarlo en este tiempo privilegiado de la Cuaresma. En el Evangelio del miércoles de ceniza ya se nos invitaba a vivir en la Cuaresma este dulce remedio, como le llama el Papa Francisco, que es la oración, la limosna y el ayuno. La oración, como hemos oído, que nos hace descubrir las mentiras secretas y que nos ayuda a buscar el consuelo en Dios. La limosna que nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano, que nunca lo que tengo es solo mío. Dice el Papa, ¿cuánto desearía que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida? Hemos de seguir el ejemplo de los primeros cristianos, viviendo en comunión y recordando la exhortación de San Pablo cuando invita a los corintios a participar en la colecta para la comunidad de Jerusalén. Por eso la Cuaresma, dice el Santo Padre, es un tiempo en el que muchos organismos realizan colectas en favor de iglesias y poblaciones que pasan por dificultades. Y por eso, cuánto querría, dice el Papa, que también en nuestras relaciones cotidianas, ante cada hermano que nos pide ayuda, pensáramos que se trata de una llamada de la divina providencia, porque en cada limosna encontramos una ocasión para participar en la providencia de Dios hacia sus hijos. Y junto a la oración y la limosna, el tercer remedio es el ayuno. El ayuno que debilita nuestra violencia, que nos desarma y constituye una importante ocasión para crecer. Además, el ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra hambre. Con estos tres dulces remedios, el Papa invita a la Iglesia y a todos los creyentes para poder traspasar las fronteras, para poder salir, para poder llegar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, dispuestos a escuchar a Dios. Si se sienten afligidos, señala el pontífice, porque en el mundo se extiende la iniquidad, si los preocupa la frialdad que paraliza el corazón y las obras, si se ven que se debilita el sentido de la misma humanidad, únanse a nosotros para invocar junto a Dios, invita el Papa, para ayunar juntos y entregar juntos lo que podemos como ayuda para nuestros hermanos. Y unirse en este tiempo de Cuaresma es unirse en un camino que nos conduce a la Pascua, a celebrar y a vivir el fuego de la Pascua. Y en este sentido, el pontífice invita especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender este camino, a vivir estos 40 días de preparación, a vivir esta Cuaresma
sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Sobre todo, vivir estos 40 días en nuestros corazones en los cuales a veces se apaga el fuego de la caridad. Volvamos a Dios para que Él nos vuelva a encender la llama de su amor. Él siempre nos da una nueva oportunidad para que podamos empezar a amar de nuevo. Y como decía en su homilía el día de hoy, para dejarnos amar. Como ya les hemos contado, ya en el mensaje de Cuaresma el Papa invitaba a estas 24 horas para el Señor, que no solo nos invita a celebrar el sacramento de la reconciliación, sino a vivirlo en un contexto de adoración eucarística. Por eso el Papa Francisco invitaba a todas las diócesis del mundo a, desde el viernes 9 hasta el sábado 10 de marzo, tener unas 24 horas para el Señor. Qué bello es pensar que en cada diócesis, en todo el mundo, habrá al menos una iglesia abierta durante 24 horas seguidas para permitir la adoración y la confesión. Qué bueno sería si muchos de vosotros que estáis oyendo en directo esta celebración penitencial desde San Pedro en Roma, os pudierais acercar a las parroquias que permanecerán abiertas estas 24 horas para dar gracias al Señor, para pedirle perdón, para recibir este sacramento y tener la fuerza de caminar con un corazón puro. Tomemos el ejemplo hoy del Papa Francisco, que ha sido el primero en confesar sus pecados y que ahora, después de haber recibido la misericordia de Dios, se convierte en apóstol de la misericordia, dando lo que ha recibido a manos llenas. Efectivamente, Padre Salvador, estas 24 horas para el Señor nos preparan y nos ayudan en este camino cuaresmal, y que en el mensaje del Papa para esta cuaresma decía que podremos revivir este momento en un rito en la noche de Pascua, en el rito de encender el cirio pascual, en el rito de ver la luz que proviene del fuego nuevo que es Jesús, y poco a poco esa luz disipará la oscuridad e iluminará la asamblea litúrgica. Este gesto, este símbolo importante de la celebración pascual es la luz de Cristo, es la luz del resucitado y glorioso. El Papa escribe, es la luz que disipa las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu para que podamos vivir la misma experiencia de los discípulos de Emaús, de esos discípulos que iban caminando, de esos discípulos a los cuales se les aparece Jesús resucitado. Y ellos, después de escuchar la palabra del Señor y de haber tomado los alimentos, el pan eucarístico, su corazón vuelve a arder de fe, esperanza y caridad. El mensaje del Papa concluye con esta imagen y con esta invitación para poder alimentarnos de la palabra del Señor y alimentarnos del pan eucarístico, para que en nuestro corazón vuelva a arder la fe, la esperanza y la caridad. En la homilía de hoy, el Papa decía que nos da mucha alegría y consuelo las palabras de la primera carta del apóstol San Juan que ha sido proclamada. Es tal el amor que Dios nos tiene, que nos hizo sus hijos
Y cuando podamos verlo cara a cara, descubriremos aún más la grandeza de su amor. Un amor que es tan grande que nunca podremos imaginarlo. Es un amor que se extiende incluso más allá, dice el Papa, de cualquier pecado que nuestra conciencia puede reprocharnos. Es un amor que no conoce límites ni fronteras, un amor que no tiene obstáculos. Así es, Padre Salvador. El Papa también, comentando esta lectura, decía que muchas veces los hombres ponemos y condicionamos a una persona el no querer dejarnos amar por temor a que nos quite nuestra libertad. Y también recordaba nuestra condición humana, nuestra condición de pecado que tiene como consecuencia el alejamiento de Dios. De hecho, decía el pontífice, el pecado es una de las maneras con que nosotros nos alejamos de Él. Pero esto no significa que Dios se aleje de nosotros. La condición de debilidad y confusión en la que el pecado nos sitúa constituye una razón más para que Dios permanezca cerca de nosotros. Y el Papa invitaba a que esta certeza debe acompañarnos siempre en la vida, que Dios está siempre cerca de nosotros, y somos nosotros los que nos alejamos de Él por el pecado. El Evangelio proclamado hoy era el pasaje en el que, cuando Pedro niega a Jesús, enseguida cantó un gallo. Dice el Papa que el evangelista es extremadamente sobrio. El canto del gallo sorprende a un hombre que está confundido y que recuerda las palabras de Jesús. Y tras la negación y el canto, vienen las lágrimas. Esas lágrimas de Pedro, porque ve que Dios se revela en Cristo abofeteado, insultado, renegado por Él, pero que va a morir. Pedro, continúa el Papa Francisco, que habría querido morir por Jesús, comprende ahora que debe dejar que muera por Él. Pedro quería enseñar a su maestro, quería adelantársele, en cambio es Jesús quien va a morir por Pedro. Y esto Pedro no lo había entendido, no lo había querido entender. Pedro, señala el Papa, ahora se encuentra con claridad del Señor y entiende por fin que Él lo ama y le pide que se deje amar. Pedro se da cuenta de que siempre se había negado a dejarse amar, se había negado a dejarse salvar plenamente por Jesús y por lo tanto, agrega, no quería que Jesús lo amara totalmente. Nos ayudará mucho a nuestro examen de conciencia, hermanos, meditar este texto bíblico de la negación de Pedro. Meditarlo en silencio ante Jesús crucificado, viendo el amor que Dios nos tiene, cómo es infinita su misericordia. Y también nos ayudará mucho ver este pasaje a la luz de los padres de la Iglesia. Recordamos ahora a Pedro, Santiago y Juan en el Tabor, ante Cristo que se transfigura. Es esa la luz que ha de iluminar nuestros corazones que se encuentran en las tinieblas del pecado. Esa luz que muestra a Cristo antes de la pasión para decir a los discípulos: cuando yo quede oculto por el sufrimiento y el dolor, recordad que soy el Hijo de Dios, que he venido al mundo para dar mi vida en rescate por todos. Y será Pedro el que diga: Señor, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas.
Pero Jesús le dirá: Pedro, ahora no es el momento. Hemos de bajar a Jerusalén para que se cumpla la voluntad del Padre del cielo. Qué bello el gesto de Jesús. Hemos de bajar. Esa es la kénosis, el abajamiento, el anonadamiento del Hijo de Dios, ya realizado en la encarnación y ahora también en la pasión. Se abaja, se humilla. Y desciende para luego subir al monte Calvario. La vida de Jesús con los discípulos se revela en los montes, en el Tabor, en el Calvario, en el Monte de los Olivos. Ahí se encontrarán de nuevo Pedro, Santiago y Juan en la noche de Getsemaní. ¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Que te den consuelo estas palabras del Señor. Él conoce tu debilidad. Ora, ponte en vela, acompaña a Jesús, que con Jesús tu cruz será más fácil, porque Él tuvo un cirineo humano, Simón. Tú tienes un cirineo divino, Jesús. Por eso el Papa invita y concluye su homilía diciendo: déjate amar. Qué difícil es dejarse amar verdaderamente. Siempre nos gustaría que algo de nosotros no esté obligado a la gratitud, cuando en realidad estamos en deuda por todo lo que nos ha dado Dios. Porque Dios, dice el Papa, es el primero en amar y nos salva completamente con el amor. Finalmente, el Papa nos alienta diciendo: pidamos ahora al Señor, en esta Cuaresma, en estas 24 horas, en este momento, pidamos al Señor la gracia de conocer la grandeza de su amor, que borra todos nuestros pecados. Dejémonos purificar por el amor para reconocer el amor verdadero. En el Evangelio hemos escuchado las 3 negaciones de Pedro. En el Tabor, las 3 tiendas. Jesús le había dicho: ahora no harás las tiendas. Porque como dicen los padres de la Iglesia, será cuando Cristo resucitado se aparezca a Pedro y le pregunte: Pedro, ¿me amas? Y allí será donde Pedro hará esas 3 tiendas, confesando: Señor, te amo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Qué consuelo para nosotros, hermanos, ver que Jesús no cambia su elección de Pedro como cabeza de la Iglesia porque le ha negado, sino que confirma a Pedro con esas 3 tiendas, porque él ha sabido arrepentirse de sus pecados. Se le ha perdonado mucho, porque ha amado mucho. Tú y yo hoy, en Pedro, tenemos un ejemplo a seguir. Confiesa tus pecados. Confiesa tu amor en Cristo Jesús. Él es la razón de nuestras vidas. Ámalo. Dile hoy: Señor, como Pedro, tú lo sabes todo. Tú sabes mis miserias, pero sabes sobre todo que te amo.
Seguimos en transmisión extraordinaria desde la Basílica de San Pedro. Esta es Vatican News, acompañando al Papa Francisco en esta celebración penitencial. El Santo Padre continúa confesando, mientras vemos que algunos confesores ya han concluido la administración del sacramento, pero el Papa Francisco continúa en el confesionario. Recordamos que esta celebración se realiza en el marco de la jornada de 24 horas para el Señor, organizado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Es una jornada en la cual nos invita y se invita a la Iglesia en general a vivir esta ocasión propicia para celebrar el sacramento de la reconciliación en un ambiente de adoración eucarística. Este año la jornada se inspira en el Salmo 130, de ti procede el perdón. Una jornada que se vivirá en cada diócesis, al menos una iglesia en cada diócesis permanecerá abierta durante 24 horas consecutivas para poder ofrecer la posibilidad de la adoración nocturna al Santísimo, como también de la confesión sacramental. El objetivo de esta jornada es ofrecer a todos, especialmente a aquellos que todavía sienten cierta incomodidad ante la idea de ingresar a una iglesia, el abrazo misericordioso de Dios. Es una ocasión para regresar al Padre y también es una ocasión que va más allá de los tiempos y modos habitualmente conocidos. En este sentido, recordamos también las iniciativas que ha tenido el Papa Francisco durante el año de la misericordia. Había establecido los días viernes, el último viernes de cada mes, los viernes de la misericordia. Este año los ha vuelto a retomar y el último viernes del mes de febrero ha realizado la visita a la Casa de Leda, una visita al hogar para detenidas con hijos menores aquí en Roma. De este modo el Papa ha querido manifestar su cercanía a estas personas recluidas en este centro y sobre todo manifestar la caridad y la cercanía hacia el prójimo. Es una de las iniciativas que ha tenido el Papa Francisco recientemente en este marco de la misericordia, del perdón, de la reconciliación. También, Padre Salvador, hemos visto esta mañana el discurso que ha tenido el Papa Francisco al recibir a los miembros de la penitenciaría apostólica, a quienes se ha dirigido y les ha dirigido algunas palabras. Pues sí, esta mañana el Santo Padre ha recibido a los participantes del 29º curso sobre el foro interno organizado por la Penitenciaría Apostólica, y en la Sala Clementina, ante el cardenal Mauro Piacenza, penitenciario apostólico, saludaba el Papa a toda la familia de la Penitenciaría Apostólica y a todos los participantes que este año, mirando al próximo sínodo sobre los jóvenes, ha reflexionado sobre la relación entre la confesión sacramental y el discernimiento vocacional. Decía el Papa que vosotros, confesores, especialmente vosotros futuros confesores, tenéis la ventaja de ser jóvenes y de poder vivir el sacramento de la reconciliación como jóvenes entre los jóvenes. Digamos que hay una afinidad de lenguaje. Pero el Papa continúa diciendo que tenéis que adquirir un bagaje que lo da la experiencia. En esta escucha de la confesión sacramental, decía el Papa, vosotros podréis adquirir este bagaje de un confesor consumado, decía el Papa. Y creo que tenéis que redescubrir la dimensión instrumental de nuestro ministerio, porque el sacerdote, dice el Papa, no es la fuente de la misericordia ni de la gracia, sino es solo un instrumento. Somos instrumento de reconciliación.
Continúa el Papa Francisco diciendo: ser instrumentos no es una disminución del ministerio, sino que al contrario es la plena realización, porque en la medida en que desaparece el sacerdote, aparece más claramente Cristo, sumo y eterno sacerdote. Parece como que se realiza nuestra vocación de siervos inútiles. Y junto a ese redescubrir, el Papa añade: hay que saber escuchar. El Papa Francisco dice que antes de ofrecer respuestas, el sacerdote tiene que saber escuchar preguntas. Por eso el confesor está llamado a ser un hombre de escucha, que escuche al penitente y que también escuche al Espíritu Santo. Dice el Papa que escuchando al hermano en el coloquio sacramental, estamos escuchando a Jesús mismo, pobre y humilde, y que escuchando al Espíritu Santo nos ponemos en atenta obediencia, convirtiéndonos en aquellos que escuchan la palabra, y por eso ofrecemos un gran servicio a nuestros hermanos que están delante de nosotros para recibir el sacramento de la confesión, y lo ponemos en contacto directo con Jesús. Saber escuchar antes de ofrecer respuestas. Hombres de escucha del penitente y del Espíritu Santo. Continúa el Papa diciendo que, redescubriendo esta dimensión instrumental de nuestro ministerio, sabiendo escuchar las preguntas antes de ofrecer la respuesta, con estos elementos seremos capaces de ayudar al discernimiento vocacional, es decir, ayudar a cada joven a escuchar la voz del Señor en su propia conciencia a través de la escucha de la palabra, y así discernir cuál es la vocación a la que Dios le llama. Y terminaba el Papa diciendo a los participantes de este curso sobre el foro interno: queridos jóvenes sacerdotes, futuros sacerdotes y queridos penitenciarios, sed testigos de la misericordia, sed humildes, escuchad la palabra de Dios, escuchad a los jóvenes, respetad la conciencia y la libertad de quien se acerca al confesionario, porque Dios mismo ama la libertad, y poneos en manos de aquella que es refugio de los pecadores y madre de misericordia. Mientras en imágenes vemos que el Papa Francisco ha concluido la confesión, se dirige hacia la sede para poder realizar la última parte de esta celebración penitencial, que es la acción de gracias, el agradecimiento a Dios por su misericordia. Vatican News ha acompañado al Santo Padre en esta celebración, que es el inicio de la jornada de 24 horas para el Señor, que ha sido presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Tras los ritos iniciales, la celebración de la palabra, la confesión individual, viene ahora la acción de gracias. En estos instantes el Santo Padre está recibiendo de nuevo la estola y la capa pluvial morada para concluir esta celebración penitencial con una oración, con un canto inspirado en el Salmo 88, con una oración conclusiva y finalmente dándonos a todos los presentes su bendición.
Carissimi fratelli, dopo aver sperimentato Queridos hermanos, tras haber experimentado en el sacramento de la reconciliación la bondad y la dulzura del amor de Dios hacia nosotros, llenos del Espíritu Santo, alabemos y demos gracias a Dios nuestro Padre, renovando el compromiso de estar siempre dispuestos para dar razón de nuestra esperanza. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, dice el estribillo del Salmo 88, que es el canto de acción de gracias. Recibido el perdón de los pecados, el corazón del penitente no puede sino cantar las misericordias del Señor, no la misericordia, sino las misericordias, porque muchos fueron nuestros pecados, mayor aún es la misericordia de Dios con nosotros. Signore Gesù Cristo, ricco di misericordia e di perdono, Señor Jesucristo, rico en misericordia y perdón, que quisiste aceptar nuestra naturaleza humana para que nosotros siguiéramos tu ejemplo de humildad y fuésemos fuertes en la prueba. Haz que conservemos siempre los bienes de tu redención y que por la penitencia nos levantemos cada vez que caemos en el pecado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ahora recibe el Santo Padre la mitra y el báculo para dar a todos los presentes su bendición. Signore sia con voi. El Señor esté con Con tu vosotros. espíritu. Inchinatevi per la benedizione. Inclinaos para recibir la bendición. Signore, El Señor dirija vuestros corazones en la caridad de Dios y la espera de Cristo, possiate para que sempre podáis camminare caminar con una vida nueva y agradar a Dios en todas las cosas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace. El Señor les ha perdonado, vayan en paz. Mater
Salve, Madre de Misericordia, Madre de Dios y Madre del Perdón, Madre de la Esperanza y Madre de la Gracia, Madre llena de santa alegría, oh María. Es la antífona mariana con la cual concluye esta celebración penitencial. El Papa Francisco se detiene ante la imagen de la Madre, ante la imagen de la Madre de Misericordia, la Madre de Dios y la Madre del Perdón, también para agradecer por este momento, por esta experiencia de sentir y de volver a la casa del Padre. No podía concluir de otro modo la celebración, ya que tras invocar al Dios de la misericordia, ahora dirigimos nuestros ojos en este valle de lágrimas a la Madre de la Misericordia. En este bellísimo canto, Salve Mater Misericordia, en esta estrofa que ahora escuchamos dice, Salve, dichosa Virgen Madre, pues el que se sienta a la derecha del Padre, el que gobierna el cielo, la tierra y el aire, se encerró en tus entrañas, oh María. Mientras la procesión se dirige hacia la Capilla de la Piedad, la asamblea y el coro siguen entonando la antífona mariana. Te creó el Padre ingénito, te preservó el unigénito, te fecundó el Espíritu Santo. Tú eres lo de alabanza de Dios, oh María. De este modo llegamos a la conclusión de la celebración penitencial presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro en el marco de la celebración de la jornada 24 horas para el Señor, convocado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. El Papa Francisco ha confesado y se ha confesado también él en esta Basílica Vaticana y de este modo ha dado inicio a esta jornada. Llegamos a la conclusión, agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que nos han acompañado y también los invitamos a seguir en sintonía con nosotros a través de nuestra página web en www.vaticannews.va, donde podrán encontrar toda la información referente al Papa Francisco, a la Santa Sede y a la Iglesia. Agradecemos también al Padre Salvador Aguilera que ha estado con nosotros, acompañándonos en esta celebración. Padre, sus saludos a nuestra audiencia de Vatican News. El ejemplo que hemos tenido hoy en el Papa Francisco, si lo amamos de verdad, habríamos de ir también nosotros a confesar nuestros pecados y reconciliándonos con el Padre, gozar de este ungüento de misericordia que es este sacramento de la confesión. Ojalá le hagamos este regalo al Señor imitando a nuestro Santo Padre el Papa. Gracias, Padre Salvador, y gracias a nuestra audiencia y los invitamos a seguir en sintonía con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Fin de la transmisión.